Con 320 de los 500 diputados y 70 de los 128 senadores, la coalición Juntos Haremos Historia, liderada por el partido Morena, tiene actualmente mayoría absoluta en ambas cámaras, es decir, el 50% más uno de los legisladores, y solo requiere hacer unas cuantas alianzas para poder conseguir la mayoría calificada, es decir, 2/3 de los legisladores. Ha sido un hecho sin precedentes y no visto desde el siglo pasado que un solo partido lidere ambas cámaras del Congreso de la Unión, es decir, la de diputados y senadores. ¿Pero qué tan bueno es que un solo partido acapare todo el poder político? ¿Acaso la democracia mexicana puede verse en peligro por esto? Esto es lo que veremos a continuación. Para evitar que una sola persona o partido tenga el poder absoluto, primero está la oposición política, es decir, los partidos, ya que para poder aprobar o modificar cualquier ley en México se requiere de la mayoría absoluta en las cámaras. Aquí es donde entran los contrapesos, ya que la oposición política puede unirse y evitar que una ley se apruebe o modifique por cualquier motivo. En caso que un partido tenga mayoría en el Congreso de la Unión, el siguiente candado es la Constitución, y nosotros sabemos perfectamente que nada ni nadie está por encima de ella. En caso que surgiese alguna duda con respecto a su interpretación, es facultad de la Suprema Corte dar la última palabra, siendo esta inapelable. ¿Pero recuerdan la mayoría calificada? Pues este es uno de los pasos para poder hacer una enmienda, en otras palabras, modificar la Constitución, pero no es así de fácil, ya que además de esto se requiere que 17 congresos locales, es decir, estatales, estén a favor de la enmienda. Y así como a nivel federal, los congresos locales también tienen sus mayorías, por lo que en caso que un partido también controle los estados, la Constitución puede ser cambiada, cuestión peligrosa, ya que ahora lo que se le agregue o quite será la nueva ley máxima en todo el territorio. La última vez que un solo partido tuvo todo el poder político en el país fue durante los 70 años de gobierno del PRI, donde tanto el presidente como la mayoría del Congreso de la Unión y congresos locales estaban en manos de un mismo partido, sin oportunidad que partidos como el PAN o los muchos existentes fuesen un contrapeso efectivo. Esto hasta la presidencia de Miguel de la Madrid, quien en su sexenio aumentó el número de diputados federales de 400 a 500, aumentando también la representación proporcional, con el objetivo que hubiese una oposición más efectiva. Esto se vio reflejado en las elecciones de 1988, donde el PAN pasó de tener 41 diputados a 101, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en la coalición llamada Frente Democrático Nacional, pasó de 11 a 139 diputados, siendo esta la primera vez que el PRI tenía tanta oposición en la Cámara, aunque aún la controlaba. Y también controlaba el Senado, teniendo 60 de los 64 senadores. Luego de las polémicas elecciones de ese año, donde Carlos Salinas llegaría a la presidencia, se creó el Instituto Federal Electoral, con el objetivo de ser un organismo autónomo que llevase a cabo el proceso electoral, y se aumentaron el número de senadores al doble. En las siguientes elecciones, las de 1994, nuevamente el PRI volvió a recuperar territorio, teniendo 300 diputados y 95 senadores. Todo parecía ir bien para el PRI, ya que a pesar de darle más terreno a la oposición, seguía teniendo un gran poder, siendo estos eventos mero teatro democrático. No fue sino hasta la presidencia de Ernesto Zedillo cuando ocurrió la crisis económica del 94. Debido a esto, México solicitó un paquete de ayuda al Fondo Monetario Internacional, y éste accedió a darlo, a cambio que México probara que es una auténtica democracia, lo que provocó reformas electorales, que desembocaron en la llegada de Vicente Fox a la presidencia en el año 2000, uno de los eventos históricos más importantes del México moderno, ya que acababa con 70 años de gobierno por parte del PRI. Pero debido a la apertura democrática del país, llegó un nuevo factor. La oposición ahora sí era un contrapeso efectivo en el Congreso de la Unión, ya que el PAN tenía solamente 224 de los 500 diputados, y en el Senado solo obtuvo 60 curules, que en ambos casos no eran ni una mayoría absoluta. En ese momento la democracia mexicana se vio fortalecida, ya que el poder por fin estaba dividido y dejaba de parecerse a aquella dictadura perfecta de Vargas Llosa. Sin embargo, ahora empezaba una nueva pelea organizada por los partidos, que era el bloquear iniciativas hechas por la oposición, lo que si bien es una limitación de poder en caso que se planteen leyes o iniciativas anticonstitucionales, también se cae en este juego que puede hacer que legisladores desechen propuestas buenas y que de verdad beneficien a la sociedad por el simple hecho de que el que las hizo es alguien de un partido ajeno al de ellos. El caso más famoso de una negociación y acuerdo por parte del Poder Legislativo fue con la aprobación de las reformas estructurales hechas en el sexenio de Enrique Peña Nieto,
que si bien hablar de su contenido puede suscitar polémica, la realidad es que ha sido uno de los mayores referentes hasta la fecha de una democracia consolidada. Es así como llegamos al 2018. Luego de 12 años de gobierno panista y el regreso del PRI a Los Pinos en 2012, la sociedad buscaba un cambio radical, y este llegó con Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que sí fue un gran cambio, ya que nuevamente se concentró el poder en un solo partido, Morena, el cual pasó de tener 46 diputados y 0 senadores en 2015 a 308 diputados y 69 senadores en estas elecciones. Como vimos al inicio, el poder político de la 4T es innegable, pero es momento de ser críticos y analizar si es que de verdad están utilizando este poder para la transformación que anunciaba López Obrador en campaña. No me meteré en detalles de todo lo que se ha hecho bien y mal en esta administración, ya que han pasado muchas cosas desde aquel 1 de diciembre, y analizar a detalle estos casi 2 años podría ser un tema para otro video. Sin embargo, podemos tomar algunos referentes, por ejemplo, ámbitos como seguridad social con los nuevos programas de la Secretaría del Bienestar, salud en cuanto al manejo a nivel gubernamental del COVID, seguridad, viendo si ha sido o no efectiva la Guardia Nacional y si ha bajado la delincuencia común y organizada, temas migratorios y la acción del gobierno con respecto a estos, ver en qué y cómo se ha gastado el presupuesto, analizar si la austeridad ha valido la pena, qué es lo que se propone para la recuperación y reactivación económica luego del COVID. Hay muchos temas que se pueden ver para saber si esta, hasta el momento, ha sido o no una buena administración, o quizá solo es cuestión que en unos años por fin se refleje la 4T. Es aquí donde entran las futuras elecciones. Llegado el momento de ir a las urnas, habrán pasado 3 años de gobierno y será hora que los mexicanos decidamos, con base en el análisis anterior, si es que Morena ha sabido utilizar el poder casi ilimitado para bien y merece conservarlo hasta el fin del sexenio para seguir trabajando por México, evitando vetos de la oposición por el simple hecho de una guerra política, o si por el contrario es mejor limitarlo en su actuar, porque tanto poder, si es usado para mal, podría no solo hacer que políticamente hablando retrocedamos al siglo pasado, sino que quizá es el inicio de una nueva dictadura perfecta. Las siguientes elecciones podrían marcar un antes y un después en México, por ello su gran importancia. Debemos ser críticos, objetivos y saber que la decisión de votar por alguien e incluso la de no votar tendrán un resultado favorable o poco favorable para todos. Esta reflexión no es con el objetivo de desprestigiar o favorecer a un partido. A estas alturas todos conocemos cómo gobierna la izquierda, la derecha y el centro. Lo que se busca es que nos demos cuenta que así como nosotros le hemos dado el poder a quienes lo han obtenido, también podemos hacer que lo conserven o disminuírselo. Si nunca tenemos la cultura política, el país jamás podrá ser una auténtica democracia. Mi nombre es Emilio. Gracias por haber visto el video.